Bueno, en esta noche vamos a, más que determinar cada aspecto del laboratorio, porque salud pública es demasiado amplio, no solamente está referido a problemas de salud con respecto a la enfermedad, parásito, esto, sino tiene que ver también con los aspectos sociales, lingüísticos, etnias y también la situación económica. Entonces, no es tan fácil abarcar esto y he tratado de hacer solamente algo bastante eh, panorámico, ¿no? Quizás algunas cosas vamos a comentar mayormente, pero esto sí, es salud pública. Y, y vemos nosotros, pues, que hay una cualidad, ¿no? En este caso de la salud pública es la prevención fundamentalmente. No estamos hablando ya de la enfermedad, que tenemos que también tener participación, pero la prevención es lo más importante. Y justamente es un el área que en nuestra patria adolece, ¿no? Lo que significa manejar esa situación de prevención y porque no solamente implica la salud, como le digo, la salud en género de enfermedad, sino de todo el contexto que se agrega. Otra de las cosas que salud pública nos permite hacer también son los trabajos de investigación. Panorama, importantísimo. Y también salud pública tiene que ver con la educación. Ahí todas las funciones de lo que la OMS menciona acerca de lo que significa, como les digo, en salud pública, y tiene que ver con ese marco político, etcétera, ¿no? Y eso no se puede quitar porque es así. Es la salud pública tiene que ver con eso. Salud público, de todo el público, de todo el contexto, en este caso nacional. Mm. Una de las cosas es que siempre se manifiesta en salud pública es la relación con la pobreza. Y definitivamente esto marca muchas veces la forma como se atiende al paciente, si tiene accesibilidad a los lugares, etcétera. Se le hace el cribado que es importante para manejar la enfermedad. Todo esto es. Y ahí vemos nosotros qué cosa repercusión de la pobreza en la salud pública. Y si nosotros vemos la desnutrición, estamos hablando de anemia, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué significa un hemograma? Pues digo, tocar cada una de estas cosas sería definitivamente no diría un exceso, pero sí demasiado amplio para manejarlo, porque podemos tocar solamente y manifestarnos la mortalidad infantil, hay que ver que no sea problema respiratorio, una enfermedad diarreica aguda, etcétera. Entonces estamos hablando de ahí de rayos X, estamos hablando ahí de un hemograma, pruebas basales, etcétera. ¿Te das cuenta? O sea, no es la idea de estar evaluando cada uno de estos porque es una tremenda aspecto que sí tienen que conocerlo ustedes porque cuando hay un paciente que llega de un determinado lugar, sí hay que averiguar todo el contexto. Pues, y no solamente decir la clínica, ¿no? Eso es lo que a veces nos hemos cortado nosotros, como decir la clínica, cuando hay otro contexto que también nos arroja a esa clínica que a veces no son tan compatibles con una enfermedad. Te ven ahí, la mortalidad materna generalmente la mayoría de casos es por hemorragia. Entonces hay que determinar eso a nivel uterino, hacer todas las evaluaciones de grupos sanguíneos, transfusiones. ¿Se dan cuenta? O sea, la idea no es tanto abarcar todo esto, sino hacer un panorama y algunas cosas, como les digo, es incidir. Hay bastantes cosas ahí importantísimas que realmente eso conlleva a que la salud, en este caso nosotros, realmente sea una situación muy crítica, ¿no? A nivel, mm, a nivel de todo tipo, no solamente la político, el económico también. La tríada de enfermedad es algo conocido, ¿no? Huésped, agente, medio ambiente. Y justamente en la situación de lo que significa la salud pública, muchos inciden en ese medio ambiente. Este es importantísimo para vivir. Vemos nosotros hay una clasificación según el agente infeccioso que definitivamente solamente es una especie de eh, demostrar, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Aquel que hace salud pública debe conocer todo, ¿no? Esta es la educación. No hay salud pública si no hay educación.
Y significa cómo tratar al paciente, cómo ponerle su inyección, cómo hacer, e inclusive hasta las pruebas rápidas, que es importante tenerlo presente, ¿no? Todo eso. Y ahí hay todo un contexto de manejo también a nivel del ministerio, ¿no? Acerca de lo que significa estar haciendo la educación constante a toda la población. Y eso definitivamente es importantísimo porque son medidas sanitarias y que va a ayudar mucho también a, inclusive una de las cosas que muchas veces le dejamos de lado nosotros, es el lavado de manos. Muchas situaciones de enfermedad es porque las manos de nosotros están sucias. ¿Cómo atendemos a un paciente? Es una cosa así tremenda. ¿Cómo atendemos al paciente? Hay jabón, hay agua para poder lavarse las manos y luego atender al siguiente paciente. ¿Y qué hago con mi celular que está a mi costado? ¿Qué hago con la historia clínica que estoy anotando? Y todas esas situaciones significa pues que un lavado de manos va a significar ¿qué? Que hay una limitación para que esta enfermedad no se transmita. Una de las cosas que ahorita se está dando boga, un 5 un 5, ¿eh? Ah, sigamos. Ajá. Mm. Ya hemos visto esto, lo hemos visto los agentes, vemos la educación. Uno de las crisis que estamos viviendo ahorita, definitivamente está yéndose con los problemas que hay a nivel mundial y es una cosa que es ahorita notorio, ¿no? Algunos países no quieren firmar lo que ya se estableció en el Acuerdo de París, pero uno dice, ¿qué tiene que ver el cambio de clima? Cuando se ha comenzado a estudiar esto a nivel, como le digo, de salud pública, hay efectos de ese cambio climático. ¿Y cuándo es? La calidad del agua, la calidad del aire, el compromiso también de la agricultura. Estamos hablando ya de situaciones epidemiológicas, el mal saneamiento, los espacios habitables son reducidos. Todas estas situaciones que comprometen a poblaciones también vulnerables o no, esto se da porque ha habido cambios climáticos. Y eso hasta ahora definitivamente es una situación de pelea entre los grandes países donde hay recursos, pues, una industria, ¿no? Y esta industria gasta demasiada cantidad de elementos realmente contaminantes, ¿no? Y el cambio de clima ha habido, ¿no? No estamos sufriendo nosotros ahora eso. No sale sol en la mañana y en la tarde, en la noche sale un frío, parece como si fuera el clima de provincia. Entonces el clima es importantísimo. Como le decía, la salud pública, cuando hablamos nosotros, laboratorio de salud pública, tenemos que entrar a todo, ¿no? Porque también nosotros hacemos educación al personal, porque nos piden a veces eh, el personal de salud, ¿no? Nos piden que hagamos capacitación para el paciente de tuberculosis, para algunas situaciones de lavado de manos también dentro del personal, para educarles también a la madre acerca de algunos cuidados, y no solamente el pediatra. Pues uno se da cuenta de que salud pública está en todo, ¿no? Y el laboratorio participa en todo esto. Y vemos nosotros que hay un sinnúmero de elementos, ¿no? Sociales, económicos, psicológicos, etcétera, que tiene que ver con ese compromiso de bienestar y esa salud pública. Uno de los capítulos que en los últimos años se llegó a atender, inclusive hasta en el Instituto Nacional de Salud, fue las enfermedades no transmisibles. Antes no se le consideraban, años atrás, solamente era la situación infecciosa. Pero acá se ha visto realmente que hay
tenemos una epidemia prácticamente, ¿no? De ciertas enfermedades no transmisibles, pero es una epidemia realmente que causa bastante problemas, ¿no? A nivel. Y vemos nosotros que ahí la mortalidad en estos pacientes con enfermedades no transmisibles, no infecciosas, es una carga tremenda de muertes, ¿no? Y muchos de ellos se da inclusive hasta no solamente en gente adulta o gente de tercera edad, sino antes también. Y a veces consideradas muertes prematuras, ¿no? Y generalmente, ¿quién es el compromiso? Personas de escasos recursos. Y bueno, cosas que vemos nosotros, inclusive a la atención de salud, ¿no? Ustedes le hacen un examen y luego de 3 meses le dan el resultado, sin comentarlo, pero es así, es la realidad. ¿Qué hay más? O sea, entonces las enfermedades transmisibles tenemos que ver problemas cardiovascular, etcétera, ¿no? Muertes prematuras, en este caso de estas enfermedades, y luego los factores de riesgo, que lo vamos a aumentar. Casi todas las enfermedades no transmisibles tienen que ver con los mismos factores de riesgo, casi todas de ellas. Y se dan cuenta, ¿no? Vemos nosotros situaciones como el alcohol, pero tiene que ver alcohol. Ajá. Hay muchas situaciones que el alcohol trae, y es una de las cosas realmente interesantes, problemas no solamente de tipo infeccioso, sino también de tipo de violencia, ¿no? El alcohol, cáncer de mama, cánceres generales, cáncer de cuello, la lactancia materna, ya se sabe que si son pacientes que a veces regresan con cuadros de infecciones repetidas, le hacemos su hemograma, su orinita, y encontramos ahí que es un paciente que no tiene lactancia materna. Hay una relación de esa. Entonces vemos un sinnúmero de patologías que pueden ser parte de ese cuadro, ¿no? Enfermedad no transmisible, pero también, como se da cuenta en la otra parte, estamos hablando de, están haciendo alimentación complementaria y ahorita la gente utiliza mucho lo que es vegetales o situaciones de hierbas, ¿no? En este caso, de diferentes tipos, ¿no? Y marca, por no decir esto, todo lo que es medicina complementaria, ¿no? Que en muchos de los casos no es mala, ¿no? Pero a veces se excede una persona y estamos viendo las consecuencias, ¿no? Y ahí ya hay trabajo, ya en la cual se refiere a algunos problemas de tipo hepático también cuando hay consumo muy excesivo. Ahí estamos hablando de la economía. No puede haber una atención de calidad, hay insumos, ¿no? Como ahora dicen, no, no hay medicina, ¿se dan cuenta? Salud pública. ¿Qué sucede con esos pacientes que tienen ahorita un cuadro infeccioso? Complicación, ¿cierto? Entonces uno se da cuenta de que sí hay una situación de ahí estrecha, ¿no? Todos los etiquetado frontal significa eso es lo que debe tener los productos que estamos consumiendo. En otros países incluye se agrega hasta los componentes con preservantes, ¿no es cierto? Entonces estas cosas uno lo pone ahí en alerta. ¿Se ha hecho algo? No digo que no. Hay algo que se ha puesto ahí, pero siempre es bueno hacer toda la evaluación del caso. Nuestra nutrición, ¿qué tipo de nutrición tenemos? Algunos somos muy consumidores de qué, y a veces elementos no solamente carne, sino también de alto contenido lipídico. ¿Y qué sucede? Problema cardíaco, problema vascular, ACV, etcétera. Mm, Obesidad, poca actividad física, igual, problemas cardiovasculares, etcétera. Reducción de la sal, se ha visto eso en los pacientes con hipertensión. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto son una situación que uno tiene que, parte del trabajo lo hace el laboratorio. Arriba hay una cosa, acá estamos hablando de todo lo que puede causar el alcohol. Lo van a leer con tranquilidad. Pero hay una nota que es del Instituto de Salud Mental Honorio Gallo Hideo Noguchi. El 35% de la población tendrá problemas de consumo problemático, dicen, ¿no? Del alcohol sin reconocerlo. Antes se decía que uno debe tomar constantemente, ¿no? Todos los días. Ahora se sabe que hay el alcoholismo, eh, como les digo, de fin de semana. O algunos consumen licores, no solamente hasta en las comidas, ¿no? Hay un consumo de licor, etcétera, y uno se da cuenta, el consumo, el grande esto, y tenemos una situación de por ahí. ¿Por qué uno habla todo esto, no?
¿Qué tiene que ver todo esto? Una de las situaciones que, no sé si está acá, si no lo menciono, ¿qué hay cuando una persona está alcoholizada? Violencia. Es un cuadro traumático donde también nosotros entramos para hacer el diagnóstico de estos pacientes, si hay hemorragia, si hay un TEC, hay un líquido cefalorraquídeo comprometido, si hay algunos elementos también ahí que provocan, ¿no?, una alteración hemodinámica y que también nosotros intervenimos, problemas respiratorios, también nosotros intervenimos. Entonces, todas estas situaciones se da, ¿qué? La violencia. No solamente violencia familiar, también las violaciones. Ahí es cárcel también por las personas que toman. Y también lo que transitan en automóviles y autos, ¿no? Ahora no solamente ellos, sino también las motos. O sea, la causa de accidentes es muy alta en nuestro país. No es una situación que uno puede dejarlo, ¿no? Y esto, la causante es justamente esta situación, ¿no? Y creemos que el licor no nos va a alterar algo, pero sí nos altera el reflejo. Entonces vemos que el alcohol sí, y parte de eso también tenemos un cuadro que le he puesto ahí. ¿Para qué? Que se pueda determinar, ¿no?, la porcentaje, ¿no?, de estos ingresos. Ahora, ¿qué más puede dar el alcohol? Y lo sabemos nosotros, ¿no?, a nivel hepático. Generalmente vamos a pedir marcadores hepáticos, marcadores cardíacos, porque provoca toxicidad también cardíaca, provoca también problemas de pancreatitis, tenemos ahí. Y lógicamente también, si una persona consume esto, no consume los elementos nutritivos necesarios, también hay que hacerle pruebas basales. Y se dan cuenta, no solamente es el laboratorio, no solamente es la clínica. Ahora, ¿qué hay que hacer? Apoyo de salud mental, porque estos pacientes, algunos que ya tienen una cantidad muy, muy alta de esto, empieza con un cuadro ya depresivo, de violencia y muchas veces suicidio. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que llamamos nosotros salud pública. De las enfermedades cardiovasculares, arriba le he puesto para que te lo tengan presente. El Ministerio de Salud lo menciona, así que no es que uno no lo ubica, ¿no? Al año, 4.000 personas mueren por infarto al miocardio. Es lo que sucede, salud pública. Entonces tenemos que ver ahí todo lo que puede constatar este problema de lo que es el problema cardíaco, ¿no? Que puede ser hipertensión, puede ser otra enfermedad cardíaca, etcétera, que eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Vamos a ver. Wow. Y justamente con los factores de riesgo, ¿no es cierto? Problema cardíaco, diabetes, presión arterial. El ambiente de contaminación también está referido como factor de riesgo. Una dieta poco saludable, la obesidad, consumo de alcohol. Y esa dieta significa lipídico mayor, no sé, elevada. Y tenemos también el tabaquismo y la actividad. Entonces, si uno se pone a mirar, diabetes, glucosa en el paciente con cardíaco, su perfil lipídico, y ahora hay bastante, ¿no? Biomarcadores, ¿no? El estilo cardíaco, marcadores hepáticos, etcétera. Y serían prácticamente esto, un examen de orina, todo lo que prueba, ¿no?, para determinar también la pérdida o si también hay otro compromiso. Igual el laboratorio interviene en esto, pero siempre asociándonos a estos factores de riesgo. Y ahí está, solamente para hacer un resumen, ¿no? Actualmente ya no solamente se pide como perfil lipídico, HDL, etcétera, cosas, ¿no?, sino lo que está incluyéndose ahorita es el ApoA y ApoE. Todo esto tiene que ver con esa carga tremenda de lo que es lipídico y que muchas veces el LDL no está dentro de lo normal. Entonces, cuando tomamos esto, vemos realmente que ahí la cantidad de triglicéridos y los elementos patogénicos, ¿no?, aterosclerósicos están en esto. Entonces, ahora se está pidiendo mucho estas pruebas que son importantes. La glucosa, el PCR, porque hay un cuadro también acá de inflamatorio,
péptido natriurético, etcétera, fibrinógeno, KG. Son pruebas que se deben realizar en estos pacientes y luego todos los factores de riesgo también incluirlos dentro de. Y vemos nosotros ahí nuevamente la obesidad, diabetes, hipotiroidismo, insuficiencia renal, en este caso síndrome nefrótico, si el uso de tiazidas, beta bloqueadores, estrógenos, progesterona, también van a hacer alteraciones, en este caso, de estos problemas lipídicos, ¿no? Algunos aumentan y otros definitivamente lo alteran. Panorama estamos haciendo, ¿no? La enfermedad renal, que también es otra de las enfermedades no transmisibles, definitivamente, ¿no? Se menciona ahí abajo está, es un problema de salud pública en el Perú, ¿te das cuenta? Que afecta aproximadamente el 11 al 17% de la población, ¿no? 9 de cada 10 personas no lo saben, dicen. Esto es algo sacado también del contexto de lo que es el ministerio, ¿no? Los principales factores de riesgo es, nuevamente, hipertensión, diabetes, el sedentarismo, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el gran problema de una enfermedad renal? Que no solamente va a perjudicar a nivel cardíaco, sino también va a ser un alto costo. Estamos hablando también eso, por eso pacientes tienen que ir a diálisis, pacientes tienen que hacer trasplantes, ¿no es cierto? En este caso, esto es un costo elevado que a veces no favorece al paciente, ¿no? Y tienen que hacer toda una rutina también compensatoria, ¿no? Y hacer la valoración de todo su carga renal que hemos visto. Y esto ya lo saben ustedes, urea, creatinina, ¿no es cierto? Y todo lo que podemos nosotros solicitar a estos pacientes con respecto a la filtración, ¿no es cierto? Sea de cuál modelo o cuál esto. Voy a colocar algo porque quita mucho. Ah, ok, ahí sí. Entonces, esto es lo que nosotros observamos en esto y este es considerado también una enfermedad eh, sujeta, ¿no? A no transmisible, que también es una carga tremenda, no solamente personal, sino también a nivel económico, ¿no? El gasto que se tiene ahí hay que sacarle, como decir, a veces calcular y se da cuenta que a veces no se realizan las cosas como se deben por esta limitación. En caso de, por ejemplo, estas enfermedades, ¿no? Los niveles por países, nosotros nos encontramos más o menos en el trayecto de lo que es dos cuantiles, o sea, el 40%, ¿no? Por debajo, realmente por debajo de otros países, pero igual están bien comprometidos, ¿no? Y vemos ahí porcentajes. En la diabetes también es otra de las epidemias. Diabetes cardíaco, diabetes renal, diabetes, síndrome metabólico, ACV. O sea, no solamente estamos pensando que sea. Y ahí vemos nosotros, ¿no? También esta es una nota del ministerio. 5 de cada 100 pacientes peruanos padecen la enfermedad, que es la séptima causa de muerte en el país. Más del 50% corresponde ¿qué? Al diagnóstico en las mujeres, siendo el grupo comprometido mayor de 55, casi de 55 a 60 años, es el más afectado. Y en los hombres un poco menor, pero aún es bastante elevado igual. Y el mayor grupo están en un poquito mayores también, entre 65 a 70 años. Entonces, señalar que estas enfermedades no transmisibles hay que hacerle ¿qué? El cribado, hay que hacer el seguimiento. Y vemos las consecuencias que puede haber, ¿no? Paciente que puede tener un problema de ceguera, insuficiencia renal, infarto del miocardio, una ACV y también compromiso vascular que implique una amputación, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, ¿qué significa? Que todo es situación de trabajo de laboratorio, que ya no vamos a estar repitiendo lo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Pues esto es de ahí, definitivamente. Y la obesidad, más significando, aparte de los problemas tiroideos, es el tipo de alimentación inadecuada, ¿no? Que también tiene que ser controlada. Y vemos nosotros aquí un dato nada más, ¿no? También del ministerio. Hay más o menos 20 y tanto, una población adulta total, ¿no? Que ahorita definitivamente no hemos pasado, rebasado eso. Hay un 64 de prevalencia y hay casos de diabetes en adultos, que es 1 millón y tanto.
Y en este ya sabemos nosotros qué se hace el cribado, la atención que no, que definitivamente debería hacerse, ¿no? Debería hacerse de manera rutinaria, hasta diría yo, hasta en los colegios, ¿no? Y la prueba rápida. Esta prueba es importante de ayudarnos a hacer todo el cribado y atender a esta población que realmente puede tener antecedentes y que posteriormente puede dar una patología. Esta es salud pública. Sencilla, una prueba que no es muy alto costo y que podía implementarse, ¿no? Ahí vemos nosotros. Para determinar una diabetes, glucosa basal, tolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada, un examen de orina, perfil lipídico y la prueba de función renal, porque perjudica mucho esta patología, ¿no? Otro cuadro también del cáncer es el cáncer de mama. Y no solamente de mama, tenemos problemas del cuello uterino, de próstata, de colon y estómago, que son los más frecuentes en el Perú, ¿ah? Son los cánceres más frecuentes. Y uno de los grandes problemas es que no se acercan estos de una manera temprana. Sobre todo todos los caballeros que no quieren hacerse su examen de próstata. Es el cáncer más frecuente, el cáncer de mama, y vemos nosotros ahí que hay casos nuevos en América Latina y de esos 200.000, 60.000 mueren. Los factores de riesgo, como siempre, lo mismo de antes: obesidad, consumo de alcohol, tabaco, antecedentes familiares, ¿sí? Exposición a radiación, contaminantes, antecedentes reproductivos, también como ha habido alguna significancia de utilización de algún producto, etcétera, o el manejo, en este caso, ¿no? De la parte obstétrica y también ese compromiso hormonal. ¿Qué es la prevención? Y la prevención definitivamente está implicado, ¿no? Un examen, que es una situación clínica, pero si uno se pone a mirar, el cáncer cuando sea conductual, no se va a tener esa manifestación, salvo cuando ya está bastante comprometido. Y también una mamografía que puede ser un poquito más, pero tampoco se puede estar radiando muchas veces a las personas. ¿Qué marcadores utiliza, no? Y utilizamos también para ese diagnóstico, que también lo hace el laboratorio. Ninguno es específico, algunos son más o menos, pero ninguno es específico. Tenemos el 15-3, el CA-125, el antígeno carcino embrionario, el CA-27-29, se menciona que esto es el más específico, el gen ERB2, ERB2, y lógicamente la biopsia. De todos estos marcadores lo hacemos nosotros, la biopsia es anatomía patológica. Pero como yo le mencioné, siempre vean esos factores de riesgo. Cuando estuve haciendo un trabajo hace ya varios años, una de las cosas que me llamó la atención es que pacientes con cáncer de mama, los antecedentes familiares no eran solamente de cáncer de mama, eran otro tipo de... No mencionar acá ahorita no, porque si no van a descubrir mi trabajo, sino que había otra patología y el gen era el mismo. Por eso que se menciona que BCRA, ¿no es cierto? Con la de BRCA que tenemos nosotros, aparece también en otros cánceres. Y no solamente en este caso en mujeres, también aparecen varones. Entonces, esto también es un antecedente relacionado también al cáncer de mama. O sea, ya no es solamente decir, mi mamá, mi abuelita han tenido cáncer de mama, sino que otra patología gástrica, hematológica, orgánica de otro tipo que también puede provocar esa asociación, ¿no? Con estos cánceres. Ahí se menciona, ¿no? En el Perú el cáncer de mama es el más frecuente. Normalmente, lo que ustedes ven ahí, casos nuevos que se reportan son 7.000 y muertes casi 2.000 anuales. Y de verdad que estos nosotros ahí en el hospital veíamos eso, a pesar de que mi hospital era pequeño, ¿no? Es pequeño con respecto pues a lo de seguro. La cantidad de pacientes que iban a atenderse ahí era realmente bastante amplia, ¿no? Porque había un departamento oncológico ahí. Y hemos visto muchas cosas frecuentes, ¿no? Y cuando las cosas pasan
de manera más tiempo, definitivamente el riesgo es mayor para complicarse y morir del paciente, ¿no? Por eso se menciona que la detección temprana es lo mejor. Bueno, no solamente el cáncer de mama, como muchos hablan, ¿no? Hasta cierta edad, nosotros hemos visto cáncer de mama mayor de 70 años, o sea, hasta cerca de los 80, y lo sufrieron recién en ese momento, ¿no? Entonces, no se puede excluir tampoco a las personas mayores, ¿no? De realizarse también las pruebas correspondientes. En caso del cáncer de próstata, que es la más frecuente en el varón, es la primera causa de muerte en el país, ¿no? Un promedio de de casi 9.000 casos anuales, en este caso de próstata. Y aquí, a más de lo que significa el cáncer de mama con algunos exámenes que pueden ayudarlo, acá el PSA PSA total y libre son cosas importantísimas. Aparte del acto rectal, que es también eh, una evaluación acerca de esto. Y la ecografía, que actualmente también son muy buenas, ecografía prostática o abdomen bajo, que nos llaman, y que también se observa ahí esto. Entonces tenemos ahí un examen clínico, imagenología y laboratorio. Entonces esto ayuda mucho a hacer el diagnóstico como cribado y observar esta o evolución, ¿no? El asunto es un PSA que puede estar en 3 y lo dejamos después de 10 años, ¿no? Hay que hacer una evaluación. Y por lo menos dentro de lo que he visto, anual debería hacerse un PSA. Y si esto comienza a aumentar, es decir, el riesgo. Porque eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Y el cribado y la prevención significa hacer la evaluación del paciente. Y un PSA, antígeno prostático, no es doloroso, es definitivamente un examen de sangre. Y también hacerse un PSA libre, ¿no? Esa comparación, como se mencionan los médicos, más 20 menos 20, estamos hablando de que sea una hipertrofia o un carcinoma. Y esta evaluación lo hace el urólogo para entrar a la biopsia del paciente. Salud pública tiene que ver también con las vacunas, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿y cómo nosotros ayudamos el laboratorio a las vacunas? Las vacunas dan anticuerpos, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces nosotros dosamos estos como un autoanticuerpos y vemos realmente si hay buen elemento, ¿no? Por decirlo, ¿no? Si tenemos una marca de 1.000, ok. Si tenemos menos de eso, nada que ver. Entonces, la manera de evaluar una vacuna es hacer pruebas, realmente molecular en esto, o en algunas veces si hay posibilidad se hace también, sobre todo en las hepatitis, prueba de ELISA de alto nivel, o quimio que llaman, y ahí determinamos realmente los niveles de producción de sus anticuerpos contra esa enfermedad. Eso nosotros lo hemos hecho años anteriores a la hepatitis B, cuando vinieron las vacunas. Y la primera era muy baja. La segunda ya elemento que se vino, encontramos realmente elementos de defensa, anticuerpos contra esta patología, bastante elevados. Entonces, es una manera de evaluarlo, la vacuna. Se hace ese trabajo. Se pueden hacer también los elementos inmunológicos con electroforesis, la biología molecular, y siempre hay que ver las pruebas basales. Ya se le he dicho. ¿A quién se le pone la vacuna? Es importante. Y ahí ven ustedes una recua de lo que significa las vacunas que se estilan acá en nuestro medio. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque en los años anteriores, y eso no lo digo yo, sino lo ha hecho la OMS, y la OPS también lo mencionó, que el Perú sobre todo en sarampión, que ha habido algunos casos por ahí esporádicos, pero lo ha habido, no sabemos más. La cobertura, ¿no? De vacunación fue de 40%. Ahora, si ustedes ven otras enfermedades, ¿cuál es la cobertura? Nos caemos de espalda. Entonces uno se pone a pensar por qué hay una situación de enfermedades que a veces no podemos dar un diagnóstico porque lo ha habido, ¿sí? Y son aparentemente de tipo viral. No había una respuesta, pues, no había una vacunación adecuada y eso es una de las cosas importantes. Ese es el paciente que a veces ingresa, ¿no es cierto? Entonces esa es una situación que también se maneja
a nivel de salud pública es determinar los anticuerpos, ¿no es cierto? La prueba para ver los anticuerpos de esa vacuna que sean realmente positivos para la cobertura. Ahora, y viendo esto, ¿no? O sea, la prevención, ya les mencioné, ¿no? La primera es vacunar. Y el vacunar significa ver si realmente los anticuerpos de protección son adecuados. Esa prueba la hacemos nosotros. Luego ver los otros, situaciones del manejo de factores de riesgo, pero una de las cosas que es secundaria como etapa de prevención es el cribado. Y vamos a ver en un ratito lo que significa el cribado. Porque esto es importante tenerlo presente porque esto nos va a ayudar. Dice, me hice un examen hace 10 años y quiere que uno siga igual, ¿no? No es así. Justamente es esa situación de salud pública y nos llega a nosotros también en lo que significa el manejo de pacientes, ¿no? A veces pacientes que han sido operados, pacientes que están, y eso lo vemos, ¿no? Evaluación de pacientes que tienen tratamiento, en este caso de tipo viral, retroviral, etcétera. Es vigilarlos, ¿no? El cribado es el proceso de detección precoz, dice, ¿no? Se realiza en personas aparentemente sanas, no necesariamente que sea un enfermo, para identificar a aquellos que tienen un riesgo más alto de padecer una enfermedad. Entonces, eso es lo importante de esto. Y luego ahí ustedes pueden mirar acerca de las situaciones que ya con mucha tranquilidad, ¿no? Ahí hay pruebas de diagnóstico para eso. Y vamos a ver alguna de estas pruebas, ¿no? Que va a ayudarnos también a determinar. Pruebas nada más. O sea, si es un cribado familiar, debo tener ahí una situación, por en este caso, una fibrosis quística. Si ahí tengo padres y hermanos que se demuestran a un recién nacido heterocigoto por la mutación del PC, ese gen que está mutado y que va a provocar este cuadro de fibrosis, a eso se le hace, es un cribado, se le hace el seguimiento. Y el seguimiento significa, pues, ver si ese gen ha sido mutado, ¿no? O definitivamente no va a haber mayor compromiso en ese paciente, ¿no? Es una de ellas. En la hemocromatosis, también, si hay una población, se le puede hacer también, en este caso, ¿no? Un cribado a la población a través de un ADN, que también es parte de lo que significa en especie la genética, ¿no? Para ver estos trastornos, ¿no? Y hay otros más, pero hay una que es interesante, ¿no? Que es el cribado neonatal, que sí es frecuente. Es hipotiroidismo, ¿no es cierto? Del recién nacido. Y eso se hace a través de la punción del talón. ¿Hay cribado? Sí. El recién nacido esto y luego en la población y a nivel familiar debe haberse también estos controles, ¿no? No esperar que venga la enfermedad, sino hacerlo antes, detenerlo, retardarlo y no lamentar posteriormente. Entonces ya tenemos nosotros el cribado, es ayudar nosotros a determinar si esto puede ser causa, ¿no? De un compromiso mayor y hay que hacerlo con tiempo. Y eso lo hacemos nosotros. Pruebas fenotípicas, genotipas y microbiología. En la actualidad, casi todas las pruebas que hacemos nosotros es microscopía, cultivos, en agar, coloración Grant, Nielsen, etcétera. Y ahí hacemos. En algunos casos no podemos encontrar las evidencias, por eso que ahorita ya se conoce pruebas para el cultivo, que es el MIT, ¿no es cierto? Que son cantidades mínimas, mínima de inhibición, en este caso, el MIC, ¿ah? Entonces, esto de aquí nos ayuda a determinar cantidades muy pequeñas de resistencia en estos pacientes. Y hoy día ahora se estila hacer eso, ¿no? Antes solamente era el control con discos de sensibilidad. Ahora ya tenemos eso. Pero está pasando a otro ya. Y definitivamente lo que se está viendo actualmente, y eso ya en países que nos están rodeando están haciendo ya espectrometría, es hacer ya el diagnóstico del germen y no hay problema, no hay contaminación, no va a haber cruces y resistencia a través del estudio de los ADNs, ¿no es cierto? Entonces ya esa situación
ayuda mucho acerca del diagnóstico más rápido, porque recuerden ahí una microbiología, se dice, ¿no? 3 a 4 o 5 días, pero en otros hospitales llega hasta 2 semanas después. Entonces, pero aquí, con esta prueba ya de tipo genotipo, ¿no es cierto? Que ya es el examen acerca de, no solamente de los plasmidos, resistencias, sino ADN, etcétera, sino también vemos nosotros que se puede utilizar para hacer diagnóstico inmediato, en este caso citomegalovirus, que es una de ellas. Y ya se estila hacerlo, ya se estila, ya se estila, ya se estila pues hacer, en este caso, biología molecular o PCR en hepatitis C. Aparte del HIV, que todavía hay pruebas bastante rutinarias, pero la hepatitis C sí se utiliza. ¿No? Y esto también para hacer todo el monitoreo del control, el tratamiento y el diagnóstico también de pacientes que pasan a banco de sangre. Una de las cosas que realmente nos ha complicado la vida es justamente este cambio. Cada cierto tiempo hay una calificación internacional acerca de las variaciones, ¿no? Tipos, serotipos. Y a veces uno cuando ya carga uno sabe que no hay, ¿no es cierto? Es diferente. Y esto significa también que la forma como cambia, esta taxonomía también va a significar que hay tratamientos que no van a ser lo más adecuados a estos pacientes porque creemos que es como una Escherichia coli, pero fue como decir un vibrio. Entonces hay cosas que se juntan así, ¿no? Y sucede. Entonces, si uno se pone a mirar, actualmente ya en los laboratorios de alto nivel, en este caso el instituto, tiene un sistema de datos, una base de datos importante donde se hace el examen, no como la rutina, sino con toda la sofisticación, se puede decir, el NAT o el petrometría que hacen inglesa, y ya comienzan a mirar el genoma, es decir, esto corresponde a tal germen, ¿no es cierto? Y se hace en menos tiempo, ¿no? Lógicamente que la carga económica todavía es alta, pero eso va a tener que llegar, porque ya en otros países que nos rodean ya lo hacen. Y acá comenzamos a ver eso, ¿no? Entonces, hay necesidad de hacer esto, ¿no? Y con esto comparamos nuestras muestras hospitalarias con la base de datos y ya podemos hacer el diagnóstico. Y vemos que definitivamente, ¿por qué? Solamente mencionar abajo, ¿no? Porque hay ADN, un SADN, virus adenoso asociado, rotavirus, poliovirus, etcétera, y no todos tienen una situación igual, ¿no? Tienen algunos componentes también. Hay unas cosas generalidad, pero siempre hay una diferencia. Entonces, con las pruebas que se está realizando ya a nivel, ¿no? En este caso, biología molecular o PCR o NAT, lo que está hablando es justamente esto, no ser el diagnóstico más específico de estas. Ahora, dice, pero ¿qué hago que sea un virus? Es importante. ¿Por qué? Epidemiológicamente es importante. Por ejemplo, hace poco ha habido una especie de brote, ¿no? Por decir un brote, entre comillas, resfrío, ¿cierto? Malestar general, una secreción tremenda, problemas respiratorios, llegada bronquial, cefalea, etcétera. ¿Qué puede ser? Algunos dicen que ha sido un rinovirus, otros dicen que ha sido el COVID-19. ¿Se dan cuenta? Y esa situación es la que tiene que manejarse a través de epidemiología. Y este es cargo también de la salud pública y también de nosotros, que tenemos que hacer el diagnóstico de estas situaciones virales. Y ya sabemos nosotros cómo replica. Y generalmente nosotros, siempre nos decían nuestros profesores, ¿no? El virus muta cada 4 años. En la actualidad vemos que ya en los 4 años. Vemos nosotros que una mayoría hace 2 años. Y tal vez va a aparecer de acá, como en este caso para la vacuna influenza, ¿no? Todos ellos, ¿qué pasa, no? Cada año hay que vacunarse. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una situación de cambio que esto ayudaría mucho a hacer control y también hacer la cobertura en los pacientes que sobre todo son de alto riesgo. Ahora, ¿qué pasa con los ingenieros nosocomiales?
problemas de resistencia. El año 2021, acá en el Perú, se estima que hubo más o menos, y colocando intervalos de incertidumbre, que es la suma, ¿no? Y la división, 4.000 casos, muertes atribuibles ¿a qué? Al RAM. Pero ha habido una barbaridad más todavía, ¿no? De muertes asociadas al RAM. Uno ha sido porque no hay medicamentos en esta resistencia de estos pacientes, no hay, también ha habido, pero también hay otras relaciones. Y el asunto que se dice, yo no puedo decir esto es cierto, dice, las combinaciones son el mayor riesgo. Las combinaciones son el mayor riesgo. Entonces, de todas maneras, vemos nosotros que hay bacterias resistentes, hay muertes atribuibles a esto, hay muertes asociadas, etcétera. Es importante tenerlo presente. En el Perú, de 200 países contabilizados, estamos más o menos en el 91 lugar de mortalidad. Y una de las cosas que definitivamente también nos falta a nosotros es, debería haberse un curso exclusivamente por un semestre de hacer de trabajo de investigación de nivel, porque los datos últimos, por ejemplo, del 2025 sacarlo, no hay datos de fidedignos de esto, solamente hay de ciertas zonas. Entonces, igual nos encontramos también, lo que yo sé, definitivamente por el trabajo que nos hemos hecho durante años, es que sí hay, ¿no? Hay resistencia y generalmente, sí, hicimos un trabajo hace varios años que fue la resistencia grande con Escherichia coli, ¿no? Y prácticamente resistente a todo. Y luego seguía nosotros, estafilo, felizmente el estrepto todavía ahí, pero enterococo, etcétera. Y era ¿por qué? Porque había una mezcla de cosas, ¿no? Una estabilización de a veces el manejo de los antibióticos, eh, como nosotros comentamos así, pues le ha dado un bombazo, ¿no? O sea, no en la primera línea, sino un antibiótico de tercera o cuarta línea, ¿no? Entonces, ya no hay una respuesta, pues, cuando hay que empezar siempre con esto. En la actualidad, la penicilina no se ha utilizado para ciertos lugares, ciertos momentos, pero sigue siendo conveniente porque ha bajado, ¿no? Porque como no se utiliza con mayor frecuencia, pero sí utilizamos a veces elementos que inclusive, ¿no? Que no deberían ser utilizados porque ya son segunda o tercera línea de la tuberculosis y no tenemos provocado esa resistencia por esto, ¿no? Hay un uso inapropiado, ¿no? Y vemos nosotros acá la cantidad de muertes mundiales también, ¿no es cierto? Y generalmente está dado ¿a qué? Al RAM y luego al cáncer. Esa no es una novedad. Y esa es nuestra epidemia que todavía no podemos controlarla. Felizmente ya en los hospitales está habiendo una especie de ¿cómo diría, no? Podemos decir en términos congresal, ¿no? Donde está el de farmacia, el químico farmacéutico, está el clínico y médicos que también están en tratamiento. Entonces se ve esta posibilidad de qué antibiótico utilizarlo, en qué cantidad utilizarlo, cómo utilizarlo, etcétera, y cómo se valora también esta terapia, ¿no? Si vemos nosotros que la Staphylococcus aureus, pues la medicina ya es una cosa conocida, ¿no? No hay una situación que uno pueda decir que no, y definitivamente es una situación. Pero no solamente estamos viendo nosotros el aureus, sino también el epidermides, ¿no? O sea, lo que es que llamamos el arbus también. O sea, que generalmente es de piel, también está viendo, ¿no? Situaciones de resistencia y el compromiso es cardíaco. Entonces, vemos nosotros realmente que esto tenemos que juzgarlo, ¿no? Y ver la situación de cómo manejar también. Eso lo hacemos. Todo lo que significa esterococo también la vancomicina. Y el esterococo es terrible. O sea, sacar un esterococo, inclusive hasta en la orina, es bien difícil. Y porque hay genes que implican la resistencia y están asociados. Casi todos ellos, ¿no? Definitivamente hay esa situación de manejo. Esto lo hacemos con cultivos normales de agar
pero el asunto viene del tratamiento, ¿no? Que es la segunda parte de lo que significa la identificación. En los bacilos gram negativo, definitivamente, se inició una resistencia siempre con la penicilina y luego se extendió a lo que son los LED y hay otros genes también resistentes, ¿no? Carbapenénicos, etcétera. Y esto de acá se está haciendo ya como son, antes hacíamos en disco, ¿no? Ahora se está haciendo también por el sistema espectro o también el PCR también para valorar esta situación de resistencia a nivel, ¿no? Ya cuantificado. En tuberculosis, que definitivamente es otro de los grandes problemas, es encontrar resistencia a isoniazida, rifampicina, etcétera, y también fármacos de la segunda línea, que muchas de estas las cosas se han utilizado hasta por una infección urinaria. En la malaria se ha visto realmente que hay resistencia, ¿cierto? Porque hay mutaciones en este gen y provoca a los antifolatos, ¿no es cierto? El medicamento antifolato ya no le hace caso. Entonces, todos los elementos, parásitos, vectores, etcétera, están ocasionando todo este cambio. Y si uno se pone a mirar, el cambio climático tiene que ver eso. Debemos nosotros solamente mencionarle, ¿no? Coli, estafilococo, neumococo, cefalosporina, penicilina, meticilina, ciprofloxacina. Y el asunto es que el coli se utilizó mucho en estimulina ciprofloxacina. Entonces, la sulfa definitivamente eh, tiene su tiempo tenido. En la actualidad, todas estas situaciones de manejo, aún de resistencia, todas estas que tenemos nosotros ahí, se están trabajando ya en otros países con todo el sistema NAT totalmente automatizado, ¿no? Y en el tuberculosis, en nuestro medio, se utiliza una prueba bastante sencilla, pero ayuda mucho, ¿no? Porque acá también se hace, ya no esperar los 45 o 60 días, sino esto de un día para otro ya está el diagnóstico, con resistencia. Entonces, esto también es importante para valorar el mundo de riesgo, ¿no? Coordinante del paciente, se hace en laboratorio. La otra es banco de sangre. Y aquí sí fue una de las cosas realmente tremendas, ¿no? Si ustedes van a provincia, que algún día lo van a hacer, no le digo el lugar, pero es Sierra, donde comenzamos a hacer una evaluación acerca de los donantes de sangre, casi el 30 o 40% de hepatitis B. Así es. Entonces la pregunta era, ¿de dónde van a sacar sangre para el paciente que está crítico? ¿Mm? Entonces, sucede, sí, banco de sangre ayuda mucho a ese screening, ¿no? Aquí vemos si hay paciente con HIV, vemos nosotros con hepatitis C, porque ahora se utiliza un sistema mucho más sensible, ¿no? Para hacerlo, porque acá era casi la hepatitis era una periodo de ventana hasta de 40 días, ¿no? Definitivamente no tenía ningún valor. Y podría estar, en este caso, contagiado el paciente y salía negativo. En la actualidad hay pruebas ya muy ultrasensibles que ayudan hepatitis B, hepatitis C a tener ya esa situación de manejo, ¿no? Y acá se ha visto esta relación que hay de estos pacientes, ¿no? Y esto es como un cribado al donante. Pero hay otras pruebas también. Y siempre se ha dicho, ¿no? Si acá en nuestro medio ahorita hay que hacerle malaria, hay que hacerle dengue. O sea, son pruebas que ya están en nuestro medio, están en nuestra rutina y tiene que agregarse también, ¿no? Chagas, serológica, etcétera, el HTLV, que son pruebas que también ayudan a hacer un screening a cierto tipo de población donante de sangre. Una de las cosas que también se hace en algunos lugares en banco es los priones. Definitivamente acá no se tiene la frecuencia de hacerlo, pero se ha visto, ¿no?
que esta prueba que provoca, ¿no?, una alteración definitivamente cognitiva, motor, etcétera, todo eso, y una degeneración mortal, por decir en este caso. ¿Qué se ha hecho, no? En el líquido cefalorraquídeo se hace el dosaje, en este caso, ¿no? Se hace la identificación de la proteína 14.33. Eso está implicando daño neuronal. Y con toda la clínica se está considerando esta patología, con todos los antecedentes. Lógicamente hay una mutación también del gen que participa, ¿no? En este caso, PRNP, y también se le puede hacer una imagenología, ¿no?, donde se va a ver también alteraciones de tipo neurológica. Entonces, clínica, y esto definitivamente es importante hacerlo en el paciente, y en este caso con un problema neurológico bastante avanzado y grave, un líquido cefalorraquídeo y determinando esta proteína extraña, ¿no? Ahora, ¿se dan cuenta? Estamos solamente corriendo. Ahora, ¿qué más tiene que saber el médico, el clínico y el epidemiólogo y el médico internista y el de salud pública? Que no solamente vamos a observar por qué razón. Una de las cosas era, bueno, ¿por qué había resistencia? Me acuerdo hace tiempo, y estábamos hablando de la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? ¿Por qué no sale, no? Es el tratamiento bien esto, y luego se vieron que tenía adherencia. Entonces había otra cosa que hay que hacer con esa patología, ¿no? Entonces, los factores de virulencia son importantes porque van a ayudar mucho también a hacer el diagnóstico, y muchas veces son de pacientes con problemas de el viajero, ¿no? Que hay pacientes con ese problema también por consumo de alimentos. Pero vamos a ver acá. ¿Hay exotoxina? Sí lo hay. ¿Hay enterotoxina? Endotoxina también lo hay. ¿Hay adesina? También hay gérmenes que lo producen. ¿Hay pilis y flagelo? También hay pacientes que lo usan. Pero hay un concepto nuevo, ¿no? Que es la pangenoma. Y dice que algunos virus, algunos, en este caso gérmenes, entre comillas, tiene una variabilidad en su genoma que le permite bloquear muchos de estos puntos de rechazo del huésped e ingresar. No hay que tenga solamente es como si en lugar de tener una sola arma, como lo hacen la mayoría de estos, tenían un arma, tienen de todo, hasta flecha, como se dice, ¿no? Eso le permite ingresar. Por eso se le considera un pangenoma en estos gérmenes. En los alimentos, como se dan cuenta, y esto no solamente el viajero, ¿no? También caso de nosotros, por el consumo a veces de alimentos enlatados. Y vemos ahí nosotros, el botulino, la neurotoxina, es detectada también. Los perfringe, las toxinas, detectadas por CDCR, los difíciles, generalmente hospitalizados, y por el uso inadecuado, ¿no?, de los antibióticos que alteran a la flora. Y luego se proliferan esto, ¿no? Diagnóstico laboratorio. Escherichia coli y todas las toxinas ya se estila, ya se hace con frecuencia también en laboratorio, aparte del cultivo, ¿no? La toxina del cólera también se hace a través del NAT. La listeria también se hace a nivel del NAT, o sea, biología, podemos decir nosotros, NAT, reacción en cadena polimerasa, etcétera, todo lo que es molecular, esto ya se estila en estos pacientes. Epidemiológico, sí, pero también determinar qué alimento está contaminado. El caso del Helicobacter pylori conocemos nosotros, y hay definitivamente una causa tremenda, y algunos mencionan que inclusive está comprometido en el linfoma. Con mucho cuidado lo estoy colocando ahí, ¿no? Pero hay que leerlo. Hay una lesión crónica, no invasiva, pero crónica, que daña y daña y daña y daña, entonces se considera pues que es un promotor del cáncer gástrico también, ¿no? Y ahí la toxina CAT y VAC. El diagnóstico también se hace por NAT, que es lo más importante. Pruebas de sangre, que también hay pruebas para hacerlo. Y pruebas rápidas también se hace para determinar el alcohol. Aunque los médicos dicen no les agrada mucho, pero de todas maneras se le hace, pero no es entrar a una endoscopía y hacerle una biopsia de ese nivel. Hemos hablado de los gérmenes,
ahora también nosotros. Y ahí viene el asunto que a veces siempre les digo, ¿no? Pruebas basales. No solamente el germen que hay que el antibiótico, sino va a responder. Y yo lo veo en los clínicos, ¿no? Cuando estaba a veces visitando ahí a la hospitalización y veía que sacaban su fórmula, no, este paciente es renal, hay que darle tal cosa, poco acá y poco allá. No, este paciente tiene un problema de carga de tal tipo, entonces hay que hacerle esto. Entonces, uno se da cuenta de que según la condición del paciente, se le da el tratamiento. No es que a todos se le da igual. Entonces, aquí hay una situación de también mecanismo de defensa, ¿no? Y ahorita ya es boga que se liga a la microbiota, ¿no es cierto? Y eso definitivamente, la alteración está trayendo problemas hormonales, problemas de cáncer, problemas genéticos, y está investigándose, ¿no? Pero han visto esa alteración. Y definitivamente lo que vemos nosotros a veces en la emergencia, cuando venían niños que venían pues con una carga tremenda de diarrea, y no paraban. Y así que nos mandaba a hacer una reacción inflamatoria el pediatra. Y encontrábamos pues gérmenes que no eran una microbiótica normal. Nosotros consideramos disbacteriosis, ¿no? Una alteración de la bacteria. Y encontramos la mayoría eran puros levaduras. Entonces, esto hacía que el niño tuviera diarrea constantemente. ¿Qué había pasado? Antibiótico en la farmacia, el antibiótico de la mamá, de la prima, y luego llegaban recién al hospital. Entonces, estas alteraciones también provocan que quitarle la defensa, en este caso. Recuerden que no solo, en la defensa también tiene que ver si hay un compromiso del entorno microbiano, ¿no es cierto? Hay compromiso de qué? Que hay material genético que rodea y que puede perjudicar también grandemente la defensa del huésped. Recuerden que los gérmenes siempre tienden a bloquear ciertas acciones, ¿no es cierto? La fagocitosis, la apoptosis, etcétera. Entonces, esto también son parte de ese manejo. Aunque esto no lo hacemos así de término, pero sí podemos tomar un hemograma, a ver cómo está, ¿no es cierto? Y vemos ahí el carácter de una linfocitosis o no. Hay una situación comparativa que se puede manejar, por eso pruebas basales. Hay pruebas de piel que va a ayudar a también esto. Y esto es una de las cosas que a veces pensamos, en piel, si hay barreras o descontinuas, como en este caso las úlceras de presión que hemos visto anteriormente, es muy fácil que ingrese gérmenes, de cualquier tipo. Y también es una carga, ya no hay defensa, ¿no es cierto? En este caso, el paciente y es más lábil para poder ingresar gérmenes. Si hay lesiones a la mucosa, y esto también tiene que ver con nutrición, ¿no es cierto? Estamos teniendo de caer en hemoglobina de tipo A, ¿cierto? Que también debe estar presente, la C también debe estar presente para que tengamos esa defensa, ¿no? Nutrición. Barreras químicas, ese día ya conocemos nosotros hasta las interleuquinas, todo lo que significa pruebas de manejo inmunológico, de defensa, debe estar ahí. Pero si tengo una persona que está con anemia, entonces pruebas basales. Y lógicamente también son las adaptaciones genéticas. Esto para, de tanto, como decir, ¿no? Maneja tanto resfrío que ya he comenzado a provocar mis anticuerpos, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, mi genética está cambiando a darme mayor defensa, como también le provoca mayor patología a los gérmenes. Solamente mencionar esto, que vas a terminar dentro de poco. La estructura viral, etcétera, para que den cuenta que no es igual. Los virus pueden tener alguno, el cobre, todo eso, la membrana, pero son indistintas para saber la patología, el daño que va a ocasionar. Entonces, el médico tiene que conocer eso para saber en cuál atenderse, ¿no? Dónde depender de cuidar al paciente orgánico, tejido, etcétera, pues la patología, porque hay virus, si ustedes lo saben, que les guste la parte neurológica, otros les gusta estar a nivel de otro tipo de órgano, etcétera, y es así. Y sí pensar por qué, porque tiene que ver con la estructura de los pacientes, de estos virus. Esta es toda una secuencia de lo que ha habido, de lo que significa pues la gripe, en este caso animal humana o animal humana. Vamos a terminar ya.
Siempre hemos visto nosotros que ha habido la gripe aviar, ¿no es cierto? Influencia A, o también la gripe humana, ¿no? Cerca de la influencia, el virus, en este caso influencia, en este caso propagación que ha sido bastante, ¿no? Yo recuerdo mucho las últimas, que inclusive hasta en nuestras playas, ¿no? Estaban ahí las aves muertas, ¿no? No sabemos más. Y ahí definitivamente uno dice, bueno, no ha habido tanta propagación, etcétera, pero definitivamente es una situación que tiene que manejarlo también. Y esto significa que hay que hacer toda una tarea, pues, de prevención a nivel no solamente humano, sino también de los animales. El virus de influencia humana común es altamente contagioso, pero raramente es letal. La mayor letal es el gripe aviar. Algunos dicen que no ha habido mayor compromiso, otros dicen que ha habido una mezcla y que está saliendo un híbrido, ¿no? En eso. Y este híbrido puede explotar en cualquier momento. Y por último, vamos a ver de esto, ¿no? Ay, un respiro, un respiro. Esto de las enfermedades emergentes y reemergentes, no voy a tocar todo porque de verdad tendría que tocar toda la patología extraña a nuestro, como también la nuestra. Y como le digo siempre, el diagnóstico va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser un PCR, biología molecular, va a ser ese el diagnóstico para todos los virus. Pero ya tienen la base de datos para identificarlo, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Y acá definitivamente tenemos que ver esto que una de las primeras cosas se manejó fue el SAR, ¿no? Hay un SAR que es en la zona de Arabia, otro en la zona del África y otra que nosotros hemos sufrido, ¿no? En esto de las reemergentes, ya todo lo tenemos acá. Tenemos al chikungunya, tenemos el dengue, que ya es nuestro vecino, y el Zika. Felizmente, para nosotros, el que más problemas nos da es el dengue, pero en chikungunya también ha habido más ayuda del problema de tipo clínico y sobre todo esos molestias, ¿no? La fiebre, esos dolores musculares, etcétera, que son bastante intensos, que se ha visto mucho de esta situación en el paciente, etcétera. Y tenemos nosotros el dengue, ¿no? Que es toda la sintomología al comienzo como si fuera una malaria, por eso se hacía una. Pero luego hay que vigilarlo, ¿se dan cuenta? Hay que vigilar que esto no llegue a un dengue grave. ¿Y entonces qué hacemos? Todas las pruebas de laboratorio, toda la basal, hemograma, PCR, pruebas hepáticas, pruebas de coagulación, etcétera. Tienen que verse. Y el Zika. Y generalmente el compromiso mayor son en pacientes con gestación. Y ven ustedes acá, ¿no es cierto? Para que se den cuenta de que no le estoy diciendo ninguna cosa extraña, ¿no? Tenemos nosotros el diagnóstico virológico, puede ser por cultivo celular, antígeno. Actualmente hay una ELISA sensible, que es inmunofluorescencia, o la detección mejor a nivel del PCR, que es lo más importante, ¿no? Eso ayuda. Y luego el resto, ¿no? Que a veces hay inmunología también, pero lo más importante es esta parte de acá. La serológica decimos nosotros porque tiene que ver también con la ELISA, ¿no? No solamente serología porque ve de Rellen, sino todo lo que tiene una semejante de titulación como la ELISA. Pero acá nos interesa más esta parte porque sí nos da un diagnóstico más valedero, ¿no? Epidemiológicamente, importante. La atención al paciente, importante. Para seguimiento del paciente, importante. Y eso lo hacen ustedes y nosotros. Solamente mencionarles nada más, porque no es, como le digo, tendría que estar no solamente lo que hice acá, sino las cosas que también tengo aparte, ¿no? Dengue.
y ya tenemos dengue en nuestro medio. Hay ciertas zonas acá en nuestra población que está ahí circulando y que, y bueno, ya está apareciendo un poquito el calor, y ahí viene el asunto. El virus o peluche o Goropuche, que definitivamente en la zona norte de Chile se ve más esto, pero también en la zona sur nuestra. La rabia, muy pocos casos han habido, por lo menos dentro de lo que reporte, ¿no? Fiebre amarilla sí, en la parte norte, leptospiras también. La peste. Se dice que la peste no hay en el Perú, pero si usted va en el reporte de la OPS-OMS, dice que el Perú es endémico la peste. O sea, no hay a quién creer. ¿Hay peste o no hay peste? Uno dice que sí, otro dice que no. Pero hay casos de peste, lo ha habido. Tuberculosis, definitivamente, se dan cuenta, hay una vigilancia constante acerca de estos pacientes que ya son reemergentes, ¿no? Que supuestamente están controlados. Malaria, en las zonas endémicas, que también lo tenemos por acá cerca. Un sarampión, en la cual no se cubrió a los niños en vacunas con esto. Así que esperamos que no pase nada por ahí. Y luego vienen las otras, ¿no? Sabe el virus el del Nilo, etcétera. Fiebre amarilla, mencionarle nada más que usted lo lea con tranquilidad. Tenemos el virus del mono, que fue una situación que se vivió años anteriores y que por felizmente no se convirtió esto en una epidemia ni una pandemia, pero sí está localizados en ciertos lugares. Felizmente no tuvimos, ¿no? Acá, bueno, el instituto preveyó hacer un tremendo laboratorio por esto y al final ojalá lo estemos utilizando también para otros tipos de virus que son importantes en nuestro medio. El ébola. Y esta es una de las cosas interesantes, que son enfermedades hemorrágicas gravísimas. Pero el más grave es el Marburgo. El ébola tiene su zona, también ha habido en Estados Unidos. El ébola es más en la zona del África. Acá no vio ni un caso. Pero uno dice, mucho se menciona el ébola porque es el que más casos ha habido. Pero una mortalidad elevada es el Marburgo. ¿Y por qué razón? La manipulación de animales silvestres. Esa ha sido la razón. Acá no es una situación que ahí apareció y tal, no. Ahí hay no solamente los monos, no solamente los murciélagos tienen virus propios. Y cuando uno ingresa a esos niveles, cuando está amigablemente cerca de ellos, han comenzado esos virus zoonóticos a nos afectar. Pero dentro de todo es el virus de Marburgo, ¿no? Que fue por manipulación de monos, ¿no? De la zona del África. Y como le digo, felizmente no ha habido un brote tremendo, porque este sí es gravísimo. Es el más grave de todos los virus. Luego tienen ustedes ahí la familia Arenovidae, etcétera, Arenovirus, de Lassa, y esto se parece mucho al hantavirus. El hantavirus es nuestro también, en la zona donde se hizo la carretera. Hay una carretera antigua, creo que la hizo Belaúnde, me parece, y donde comenzaron a ingresar, pues, ¿no? Y cuando ingresaron, los trabajadores comenzaron a enfermarse. Y nadie sabía qué era, ¿no? Como ustedes se mencionan ahí, también es hemorrágica, ¿no? Como la fiebre de Lassa, que también igual, que no es nuestra. Y decían, pero ¿qué es esto, no? Y cuando comenzaron a investigar, y esto, agradecerle siempre a los biólogos, ¿no? Ellos se ensucian las manos más que nosotros, pero los biólogos hicieron un trabajo y encontraron que había ratones con virus, en este caso, con hantavirus, y era ocasionante de los contagios de estos trabajadores que entraron pues a la selva, en esta zona, y entonces hallaron pues este virus que estaba ahí viviendo tranquilo. Hantavirus tenemos nosotros. Y felizmente, mayor
compromiso, por lo menos dentro del informe no lo tenemos, a pesar de ser una enfermedad hemorrágica que también provoca problemas renales o pulmonares, que tampoco lo conocemos nosotros mayormente acá, sino fuera. Esos son graves, ¿no? Y lo vemos nosotros, el fiebre de Lassa, que son primos hermanos. Y eso hay que trabajarlo, hay que estudiarlo, hay que determinar cuáles son sus áreas circunscritas de estos, en este caso de estos virus y los animales. En ratones se encontraron esto. Y la borrelia, tenemos acá el entovirus, que son definitivamente también, eh, como dice, todos los virus, ¿no es cierto? Esa es una cosa. Ahora, todo estos virus, el laboratorio es PCR, no digo biología molecular, todo lo que sea, pero es PCR. La única forma de diagnosticar estos virus es a través de eso. Lo único que tienen que ustedes es averiguar es si es una paciente con estos cuadros, es ver su prueba de coagulación, su hemograma, pruebas hepáticas, ¿no? Pruebas, en este caso, cardíacas, ver cómo andan sus pulmones, etcétera, pruebas de todo tipo, una haga, ¿no es cierto? Y luego determinar que esto definitivamente sea parte de ese cuadro, ¿no? Y hacerle la parte clínica, ¿no es cierto? Y luego hacerle su diagnóstico de tipo epidemiológico, que eso sí no lo hacemos nosotros, lo hace el Instituto Nacional de Salud como laboratorio de alto nivel, pues ellos tienen todos los instrumentos y muchas de estas enfermedades son bastante serias, graves, ¿no? Entonces no se puede estar en contacto con un laboratorio rutinario. Pero se dan cuenta, todas las patologías de emergente, salvo la tuberculosis, etcétera, que son pruebas que se hace en cultivo, también con LAT. Pero todos los virus que ustedes ven acá, de del Nilo, hantavirus, Marburgo, ébola, todo es por biología molecular. En este caso le digo así, biología molecular por todo, ¿no? Por PCR. Ese es su diagnóstico de estos virus. No hay otro. Ahora, la carga es, como le decía, si hay hemorragia, hemograma. Es hepática, coagulación, vascular, es renal, es cardíaca, compromiso cardíaco, compromiso respiratorio, entonces comienzo yo a agregarle las pruebas correspondientes. Pero nuevamente, el diagnóstico es así en general, PCR. Y eso es lo que es el hallazgo de una persona que maneja todo lo que es salud pública. Así que, como ustedes no se tienen que decir, no he tocado la parte económica acá, definitivamente. Esa es otra carga, ¿no? Porque si no tengo los recursos, como está viendo ahorita en los hospitales, ¿eh? Yo estuve hace poco en un centro, que fui a hablar un colega amigo, y decía ahí, no se atiende, voy a decir la especialidad, no se atiende esta especialidad porque la máquina está malograda. 3 consultorios cerrados porque la máquina no funcionaba. Si no hay el recurso, no hay salud pública, no hay atención preventiva, porque en salud pública tiene que ver los problemas odontológicos, los problemas oculares. No es solamente el hecho de lo que estamos viendo ahorita, es una sinnúmero de verificaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo llega un paciente, el niño, adulto, anciano, en qué condiciones está en los hospitales, ha recibido tratamiento inmediato, ha esperado 2 meses? Y es una situación realmente que uno se da cuenta, ¿no? Salud pública no existe, sino los recursos también suficientes para incluso hacer la educación. Es salud pública. Y el laboratorio contribuye también a la educación, contribuye al diagnóstico, contribuye al cribado, contribuye al cribado de todo tipo, sea no transmisible o transmisible, contribuye al aislamiento, contribuye al diagnóstico viral. Es lo que hace el laboratorio. Ok, jóvenes. Ugh, hasta ahí nomás, joven, porque ya me cansé. Gracias, doctor. Ya, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ya, buenas noches.